Las elecciones del 2028 y en el 27 eso tendrá que consolidarse. Va a tener el siguiente escenario, es mi opinión personal. Un presidente de la República llamado Luis Abinader haciendo un intento para que el PRM continúe en el poder. Yo pienso que él va a estar obligado a meter su mano. Experiencias anteriores señalan que el que tiene el poder tiene el mando. Y estoy convencido, por otra parte, que Luis Abinader tendrá de frente al presidente Leonel Fernández encabezando una gran concertación nacional de oposición. Solo una unidad monolítica de la oposición podrá producir un cambio de poder en el 2028 en la República Dominicana, y pienso que el hombre que está en la capacidad para sintetizar esa oposición unificada lo es el presidente Fernández. Danilo y Leonel tendrán que buscar la forma de cómo ponerse de acuerdo si es que realmente quieren tener éxito frente a un PRM que desde el poder intentará quedarse en el poder. En Propuesta Semanal tenemos una personalidad polifacética. Es político, es abogado, es economista y es empresario. Es presidente del Partido Demócrata Institucional, el licenciado Ismael Reyes Cruz. Ismael, bienvenido. Y además, hombre de canales, de canal de televisión, de medios. Esa es la última frescura mía, ¿verdad? Porque eso había que dejar solo ustedes, los hombres que han estado en la comunicación por tantos años. Pero ahí estamos bregando y vamos bien. Vamos bien. Tienes una tecnología de punta. Sí, así estamos ahí en Su Mundo TV. Buen nombre. Primero nos tomamos una tacita de aroma, sabor y calidad del Café Santo Domingo, que nos brinda Kenia e Industrias Vanilejas. Muy bien. Aroma, sabor y calidad. A esta hora ya los amables televidentes se tomaron su tacita hace rato. Además, el Café Santo Domingo es una tradición. Una marca país. Hay muchos temas, así es. Ismael, tanto nacionales como internacionales. Pero hoy no, el pasado jueves se destaca el mensaje del presidente entonces yo digo Twitter, pero ahora es X. Ya. Donde él llama la atención de que los funcionarios que estén en campaña y los equipos deben de renunciar. ¿No es un poco tarde, Ismael? Mira, la gente se ha hecho la pregunta de por qué, si el presidente de la República, cuando inicia su segundo mandato, llama a los jóvenes talentos del PRM a que sacaran de manera pública sus intenciones presidenciales, ¿verdad? El presidente que los llama y creo que lo invita a Palacio a ese encuentro, y obviamente ahí salieron todos estos jóvenes con tanto entusiasmo, que te quiero decir, yo lo veo positivo la salida de ellos, porque la gran mayoría ha demostrado que tiene talento, que tiene preparación, que tiene capacidad como para fortalecer el liderazgo del PRM, que mucha gente dice que no es más que el viejo PRD con un nuevo nombre. De modo que esa renovación desde el punto de vista dirigencial, yo pienso que es bueno y ha sido bueno para el PRM en el poder. Lo extraño es que después de meses de estos jóvenes y otros menos jóvenes también, ¿verdad?, salir con sus aspiraciones presidenciales, que el presidente hiciera esa intervención, porque fue una intervención que él tuvo frente a una pregunta que le hicieron, y él expresó, aparte de lo que pudo haber escrito en X, ¿no?, que el que aspiraba dentro del partido no podía desde la posición pública hacer campaña porque tenía que irse o tenía que marcharse, algo así. Yo lo que pienso es que al presidente lo avisaron, le dejaron saber que probablemente había mucho ruido en el gobierno con tantos talentos aspirando a la presidencia de la República para el 2028.
Ismael, pero tú no eres muy indulgente, porque hay algunos ahí que son talentos y líderes por la nómina. Bueno, cuando te digo que son indulgentes, cuando tú me dices que soy indulgente, quizás lo soy. Pero lo digo porque no está mal que todo el que aspiraba, cuando el presidente abrió la compuerta, salió a aspirar. Obviamente, estoy de acuerdo contigo y con mucha gente que dice que ahí hay gente que sin la nómina no tiene ningún tipo de liderazgo. Estoy de acuerdo. Pero recuerda que de 8 o 10 que salieron, es probable que 2 o 3 puedan potencializarse. Es probable eso. Pero la campaña de tiempo, porque esa es la otra parte, si faltan 3 años, sí, o 2 años. Sí, la campaña de tiempo es una violación a la ley. Exacto. La propia Junta Central Electoral en un momento advirtió que eso no podía hacerse, pero los precandidatos, para llamarle de alguna manera, o los aspirantes, ¿verdad?, dentro del PRM, continuaron haciendo su trabajo, y lo que uno debe preguntarse es por qué la Junta en su momento no hizo que se aplicara la ley que prohíbe hacer campaña fuera de los periodos electorales antes de la proclama, que como todos sabemos se hace 3 meses antes de las elecciones. Incluso, por ejemplo, el PLD pretende sacar un candidato ya este año. La Junta sí ya le hizo la observación y lo hizo en las otras elecciones. Pero mira, déjame decirte lo siguiente. Yo presido el PDI, que es un partido de la oposición. Pero yo sigo diciendo que el hecho de que tú seas de la oposición no es un nóbice, no es un impedimento para que tú no digas las cosas con transparencia, aunque corresponda a otro partido político. El PLD es un partido que gobernó 20 años la República Dominicana. Óyeme, cuando tú analizas lo que son 20 años de acción gubernamental, eso tiene que haber dejado necesariamente una profunda huella. Los 30 años de la dictadura trujillista en la República, todavía hoy tiene resultados, tiene residuos en algunos segmentos de la sociedad, sobre todo en aquellos hijos y nietos de exmilitares de ese régimen. Entonces, un PLD que gobernó 20 años la República Dominicana, con aciertos y también con desaciertos, porque hay que señalarlo, tiene una raíz ubicada en diferentes sectores de la sociedad. El proceso electoral del 2020 nos presentó la división del PLD. Y tal como establece la Biblia, la palabra de Dios señala que una casa dividida no puede prevalecer. Y obviamente ese partido fortísimo que era el PLD, al estar dividido en el 2020, perdieron el poder con el ascenso del PRM, que como te decía, no es más que la alta dirigencia del viejo PRD, que se marcha después de conflictos internos que todos conocemos muy bien, a formar este nuevo partido. Pero en el proceso del 2024, ya con el presidente Leonel Fernández encabezando la oposición política a través de la fuerza del pueblo, vimos lo disminuido que quedó el PLD como partido político, pasando a un lejano tercer lugar en el ranking y en el orden de la votación que obtuvo el PLD. Entonces yo pienso que el hecho de que el PLD haya intentado ponerse en movimiento con tiempo suficiente es un acto de inteligencia política. Probablemente lo de la selección de una figura que recoge el sentimiento de todos los PLDistas fue un intento que ellos hicieron, y yo repito, fue una acción de inteligencia para poner a todo el mundo cónsono con una figura por vía principal. Aquí quizás lo más importante es que el PLD pueda ser inteligente en saber a quién escogen como el líder a seguir, porque todo el mundo sabe que dentro de la fuerza del pueblo está hoy
el líder principal de la oposición política en la República Dominicana, que lo es el presidente Leonel Fernández. Pasando a otro tema, que es un tema importante, que es el tema de Haití. El presidente convocó a los expresidentes en el Consejo Económico y Social. Se están discutiendo en una serie de mesas. ¿Tú piensas que va a salir algo de ahí positivo, de una verdadera política migratoria que contenga la presión que tenemos de Haití? Mira, el tema haitiano es un tema complejo, muy complejo. Y yo pienso que lo que estamos viendo hoy no es más que toda la irresponsabilidad gubernamental que fue exhibida desde hace años en la República Dominicana con el tema del control de la inmigración haitiana a la República Dominicana. Y es obvio que a eso había que plantearle cara de manera definitiva, porque hubo un momento donde el desorden de los haitianos ilegales que cruzaban la frontera como si fuera Pedro por su casa, llenaron prácticamente toda la República Dominicana. Yo pienso que el presidente Luis Abinader, en ese aspecto, y a mi juicio, ha actuado bien al poner primero en los escenarios internacionales la voz señalando que corresponde a la comunidad internacional intervenir en el tema de Haití. ¿Por qué? Porque en el concierto de las naciones de América Latina y en el continente americano nunca se había visto la disolución de un Estado. Haití se sigue llamando Haití, pero Haití no es propiamente hablando una república. ¿Por qué? Porque no está organizada como un Estado. Allí convive una gran cantidad de personas que de forma asociativa continúan existiendo en el marco de ese territorio sin ningún poder político que esté asumiendo la conducción de ese Estado. Todo lo contrario, han sido las bandas unificadas que se han hecho dueñas de ese territorio, imponiendo su voluntad mediante el secuestro, mediante el asesinato, mediante los asaltos, mediante el robo. No hay un referente con quien la comunidad internacional pueda conversar en Haití. Luego, ¿quién es el que más ha sufrido ese desorden? La República Dominicana, porque los ciudadanos haitianos, en su crisis y en su desorden, ¿a dónde acuden a buscar espacio vital para comer, para trabajar, para vivir? A la República Dominicana. Y todo eso está ocurriendo frente a una flagrante violación de las leyes migratorias de la República Dominicana, cosa que el Estado dominicano no debió haber permitido en el pasado. Y hablo del Estado para no referirme a un gobierno en particular, pero es obvio que gobiernos anteriores manejaron con mucha irresponsabilidad el tema haitiano. Quiero decirte... ¿Tú crees que se está manejando con responsabilidad ahora? Mira, yo te puedo decir que el hecho de que el presidente de la República tuviera la inteligencia de atreverse a llamar a la comunidad política completa y reunirla para tocarle el tema, terminando con lo que ha ocurrido hace apenas pocos días, que el presidente de la República visitó precisamente a Danilo Medina, presidente del PLD, en la propia sede del partido. Eso nunca se había visto, que un presidente de la República acudiera a la sede de un partido de la oposición a su gobierno a tocar un tema como es el tema migratorio y el tema haitiano. Y finalmente el presidente va a ver a dos personas más: al presidente Fernández, a la Fundación Global, con quien sostuvo un intercambio para tocar el tema, y finalmente con su propio compañero de partido, Hipólito Mejía, se ha reunido para tocar el tema. Entonces yo pienso que eso ha sido importante y yo espero que algún consenso pueda salir de ahí para que tracemos las reglas, las pautas de cómo deberemos de aplicar las leyes de la República Dominicana. La conversación es interesante, el tema pasa rápido, se nos fue ya la primera mitad
Ismael Reyes Cruz, con tu permiso, y los amables televidentes, nos quedan todavía muchos temas de interés con el presidente del Partido Demócrata Institucional. En Propuesta Semanal continuamos con el licenciado Ismael Reyes Cruz. Él es abogado, economista, empresario y presidente del Partido Demócrata Institucional. Vamos a la segunda parte y vamos propiamente a la política. Tú marginalmente dijiste en el otro segmento que Leonel Fernández es el líder de la oposición. Y eso los números lo indican en el 2024 y aparentemente en las encuestas. Pero ¿realmente hay posibilidad para un relevo, para sustituir al PRM? Y te tomo la palabra, lo de la casa dividida con una oposición dividida. Mira, yo planteo de manera clara lo siguiente. Las elecciones del 2028 y en el 27 eso tendrá que consolidarse. Va a tener el siguiente escenario, es mi opinión personal. Un presidente de la República llamado Luis Abinader haciendo un intento para que el PRM continúe en el poder, con una candidata o con un candidato, no importa quién sea. Estoy convencido que el presidente Abinader va a encabezar desde el gobierno ese esfuerzo. Pero no va a influir en la selección. ¿Tú crees que él va a meter su mano? Yo pienso que él va a estar obligado a meter su mano con la candidata o con el candidato seleccionado, y es normal y es natural que desde el poder tú quieras quedarte, no quieras marcharte. Por tanto, pienso que él es el gran líder del PRM porque es el que ha gobernado el país por 2 periodos. Primero que gobierna por 2 periodos. Experiencias anteriores señalan que el que tiene el poder tiene el mando. Cuando pierdes el poder, pierdes el mando, pero mientras tienes el poder, tú tienes el mando. Por tanto, Luis Abinader tiene el mando del PRM y va a estar en esa campaña intentando que el PRM esté en el poder. Y estoy convencido, por otra parte, que Luis Abinader tendrá de frente al presidente Leonel Fernández encabezando una gran concertación nacional de oposición. ¿Por qué digo que estoy convencido? Porque la oposición tiene que saber que dividida no tiene posibilidades de desplazar al PRM del poder. Solo una unidad monolítica de la oposición podrá producir un cambio de poder en el 2028 en la República Dominicana, y pienso que el hombre que está en la capacidad para sintetizar esa oposición unificada lo es el presidente Fernández. Pero yo no me imagino un Danilo Medina levantando la mano a Leonel. Mira, en política hay cosas que tú no las piensas y se da. En el 2020 aquí apostábamos a una segunda vuelta electoral con la presencia de 3 candidatos fuertes, y Luis Abinader en la primera vuelta se fue con más del 51% de la preferencia electoral, de modo que en política hay cosas que hay que esperar que sucedan para tú poder certificarla. Pero yo pienso que Danilo y Leonel tendrán que buscar la forma de cómo ponerse de acuerdo si es que realmente quieren tener éxito frente a un PRM que desde el poder intentará quedarse en el poder. Omar Fernández goza de mucha simpatía, pero tú no lo ves como figura para el 28. Mira, yo pienso que Omar es una nueva revelación política en la República Dominicana. Hay mucha gente que dice que es un fenómeno. Yo no sé si es un fenómeno o no es un fenómeno, pero sí sé que es un joven talentoso que ha demostrado tener ángel en el comportamiento, todo el mundo lo puede apreciar, está haciendo su trabajo, ha impactado en el sector juvenil de la sociedad dominicana, que eso es muy importante, y pienso que Omar va por buen camino. Obviamente, él es un dirigente del partido de su padre, que es la Fuerza del Pueblo, y en la Fuerza del Pueblo el líder lo es el doctor Leonel Fernández. ¿Qué yo pienso al final que va a pasar? Que conociendo de cerca a Omar, porque lo conozco muy de cerca, un gran muchacho, lo estimo como si fuera uno de mis hijos, pienso que él y el padre
tendrán que sentarse a ponerse de acuerdo en un momento determinado. Parece lógico. Me parece lógico, ¿verdad? Sí. Además, el comportamiento del padre y el hijo reflejan que eso es lo que va a pasar al final de la jornada. Omar lo que se puede sumar muchos votos juveniles. Definitivamente, Omar representa el sector joven de la sociedad dominicana, no solamente aspirante de la Fuerza del Pueblo y del PLD, sino del propio PRM. Omar es senador de la República, es por el PRM, desafiándolo todo, incluyendo un segmento del PRM que votó por él. Claro, no es lo mismo una candidatura senatorial por el distrito que una candidatura presidencial como la que se va a presentar en el 2028. El que subestime a Luis Abinader, yo pienso que va a estar equivocado. Porque por múltiples razones, el solo hecho de haber sido presidente de la República 2 veces es una motivación lo suficientemente grande como para que Luis Abinader se sienta comprometido en dejar a alguien que lo represente en la Casa de Gobierno. Y pienso que Luis se va a empeñar en esa parte. Por tanto, si la oposición cree que puede desalojar fácilmente del Palacio Nacional al PRM, estará completamente equivocada. Por eso pienso del candidato o candidata que lleve. Es que la oposición hoy tiene como candidato fundamental... No, pero yo me refiero en el PRM. Es decir, si no hay lo que tú señalas en la oposición, puede ser cualquiera de los 9, de los 10, de los 11. Sí, pero fíjate que en el caso del PRM no es cualquiera que va a ser el candidato, porque Luis Abinader lo conocemos. Es un hombre que se lleva de los asesoramientos que le dan los especialistas. Y obviamente tiene asesores ahí muy avesados, que es gente que le va a señalar en un momento determinado cuál será la o el candidato con mejor perfil para el PRM. Ahora bien, cualesquiera que fuese la candidata o el candidato seleccionado, van a enfrentar, esa es mi consideración personal, al expresidente Leonel Fernández. No veo en la política dominicana posibilidad de que nadie pueda desplazar en el liderazgo de la oposición política para el 2028 al presidente Fernández. Esa concertación de la oposición tendrá que darse en torno al presidente Fernández. De acuerdo a tus palabras, no hay que ser muy brillante para intuir que el Partido Demócrata Institucional ya está con Leonel o sigue con Leonel. Nosotros tenemos una relación personal con el presidente Fernández de afectos especiales. Converso con Leonel con la misma confianza en que estoy contigo, conversando, mirándonos los ojos, y discutimos los grandes temas del país. En el pasado he sido amigo personal del actual presidente de la República Dominicana, al extremo de sentarnos juntos en una mecedora a tomar jugos o a desayunarme con él en una mesa viéndonos frente a frente. Tengo esa relación personal. Ahora bien, nosotros apoyamos en el 2024 la candidatura del presidente Fernández como Partido Demócrata Institucional. ¿Y por qué vino ese apoyo? Porque el comité político del partido, esa fue la decisión que tomó en el 2024. Con el respeto que me merece el presidente de la República, Luis Abinader, y el respeto que me merece el presidente Leonel Fernández, el PDI va a estar con quien decide el comité político de nuestro partido. Vamos ya en la parte final al tema internacional, porque no podemos escapar del tema internacional, la guerra arancelaria de Trump, 3 frentes de guerra en el mundo, y Trump anunciando nuevos aranceles, incluso a sus propios aliados, los que han sido aliados estratégicos de Estados Unidos, antes de la Guerra Fría y después de la Guerra Fría, como Japón, Corea del Sur, Europa. ¿Cómo tú ves todo ese panorama y el eventual impacto sobre la República Dominicana? Mira, lo que ha hecho el presidente Donald Trump con el mundo, es ponerlo con las 4 ruedas para arriba. La gente dice las 4 patas, ¿verdad? Para arriba. Yo diría las 4 ruedas para arriba. Entonces el presidente Trump dice hoy una cosa
y mañana dice otra, y pasado mañana dice otra, y tú no sabes realmente qué es lo que va a pasar. Hay una especie como de estertores que se siente a nivel de los 5 continentes. El tema de Canadá, por ejemplo, un aliado que lo separa el río Niágara, ¿verdad? Ahí mismo. Son primos. Su primo y el patio de producción más poderoso que tiene Estados Unidos, decir de repente que yo quiero que sea el Estado 51 de la Unión, eso ha irritado a todo el pueblo canadiense en un extremo que tú no te imaginas cómo eso ha resultado. Ya no hay turistas canadienses. Bueno, es como si dijeran Estados Unidos que quiere que República Dominicana sea parte de los Estados Unidos. Eso a ningún patriota dominicano le va a caer bien, independientemente de que tengamos más de 2 millones de dominicanos viviendo en los Estados Unidos, e independientemente de que aproximadamente el 10% del Producto Interno Bruto de República Dominicana está compactado en función del envío de las famosas remesas que mandan los dominicanos que viven en Estados Unidos a la República Dominicana. El tema, por ejemplo, de la alianza con Alemania, las grandes bases militares que tiene Estados Unidos en Alemania, la relación armoniosa con Francia desde que terminó la Segunda Guerra Mundial, y cuando vas a ver otros territorios europeos que Trump amenaza con salir de la alianza, de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, es algo impensable que lo dijera un presidente de los Estados Unidos. El tema de México, los aranceles a Japón, que es un país que cuando sale de la Segunda Guerra Mundial con las famosas bombas de Hiroshima y Nagasaki, es el propio imperio norteamericano el que se dedica a reconstruir esa economía y a convertir a Japón en una potencia tecnológica en 20 o 30 años aproximadamente, y ahora ese pleito con el tema de los aranceles. Todo eso tiene al mundo un poco desordenado. Pero yo pienso que en algún momento tendrá que haber una estabilidad en forma definitiva. Lo cierto es que en los propios Estados Unidos, a nivel interno, hay mucha incertidumbre en este momento. Vamos a ver qué pasa con el presidente Trump. Ismael Reyes Cruz, muy agradecido. La próxima invitación será para el Telematutino 11, porque se nos quedaron, como siempre, muchísimos temas de interés, pero lo que tratamos, pienso que forma parte de la actualidad nacional y global. Gracias por darme la oportunidad de compartir contigo, y creo que muy pronto entonces vamos a estar juntos de nuevo. Exactamente. Gracias, muchas gracias. Continuamos, amables televidentes, con Propuesta Semanal.